Shawn Michaels construyó una carrera legendaria a base de actuaciones espectaculares, pero detrás del telón, su nombre desató la misma polémica. Durante años, otros luchadores le han reprochado su política entre bastidores, sus choques de ego y sus rencillas personales, que han dejado cicatrices duraderas. Esto es lo que dijeron sobre The Heartbreak Kid. Nadie tuvo palabras más duras para Shawn Michaels que Bret The Hitman Hart. Su enemistad no era solo un espectáculo, sino algo muy personal, y la tensión detrás del telón era aún mayor que en el ring. El Montreal Screwjob de Survivor Series 1997 sigue siendo el momento más destacado. Fue la noche en que Bret Hart, a punto de marcharse a WCW, fue traicionado en tiempo real cuando Vince McMahon y Shawn Michaels cambiaron el resultado del combate sin decírselo. El árbitro Earl Hebner pidió la campana mientras Bret estaba atrapado en un sharpshooter al que nunca se sometió. La caída transformó la industria, dando paso al personaje de Mr. McMahon, iniciando la Attitude Era y estableciendo un nuevo tono de líneas borrosas entre la ficción y los conflictos de la vida real en la lucha libre. Es la traición que todos recuerdan. Shawn y Vince McMahon conspiraron en una decisión premeditada para arrebatarle el campeonato de la WWE a Bret sin decírselo, poniendo fin a su carrera en la WWE, ante un público atónito y un Hitman aún más atónito. Pero ese fue solo el punto de ruptura. El asunto se había estado cociendo a fuego lento mucho antes de Montreal. En su autobiografía, Bret no se contuvo. Describió años de creciente tensión entre él y Shawn entre bastidores, que van desde golpes personales en promos que cruzaron la línea a una falta general de confianza entre bastidores. Bret sentía que Shawn era protegido por la gerencia, especialmente durante su peor comportamiento, mientras que él mismo se esperaba que fuera el líder del vestuario. Este desequilibrio, según Bret, creó un ambiente tóxico mucho antes de Survivor Series. Escribió que durante los días más oscuros de Shawn en los años 90, era casi universalmente odiado entre bastidores. Y después del Screwjob, Bret dijo que Shawn añadió insulto a la injuria al negarse a mostrar ningún remordimiento real, regodeándose cuando Bret no podía responder. Décadas después, Bret aún no se ha ablandado mucho. En una entrevista de 2022 con The Ringer, criticó a Vince y Shawn por seguir tergiversando la historia. La entrevista volvió a agitar la olla entre los aficionados a la lucha libre. Algunos elogiaron a Bret por mantenerse firme después de todos estos años, mientras que otros argumentaron que debería dejarlo pasar. Algunos luchadores actuales incluso hicieron comentarios en las redes sociales, reavivando el debate sobre la lealtad, la profesionalidad y cuánto había cambiado realmente la cultura de la WWE. Según Bret, han intentado hacer creer que no era profesional por no querer perder, pero en sus palabras, nunca me negué a perder contra nadie, nunca me importó, no me importa ahora, nunca me negué. Ese intento de tergiversar la historia es la parte que le escuece a Bret. No intentaba hacer política, solo quería honestidad, y después de todo lo que había dado a la empresa, sintió que le apuñalaron por la espalda. En una entrevista de agosto de 2024, Bret fue aún más crudo. Jim Ross, que estaba entre bastidores en el momento del Screwjob, dijo más tarde en un podcast que se podía cortar la tensión en el vestuario con un cuchillo y que la ira de Bret estaba justificada. Describió la traición como uno de los momentos menos profesionales que había presenciado en su carrera. Esa perspectiva, viniendo de alguien que lo había visto todo, se hizo eco de la continua frustración de Bret décadas después. Dijo que el Screwjob fue producto de mentirosos, tramposos y traidores, y dio nombres: Shawn, Triple H, Vince. Admitió que aún desearía haberlos noqueado a todos. No me arrepiento de nada, dijo. Y tú le crees. Pero aquí está el truco. En mayo de 2025, WWE reunió a Bret y Shawn para un segmento sentado uno de esos "vamos a enterrar el hacha de guerra" piezas de estilo. Ambos reconocieron que su relación se basaba en la Sunny Days promo. Fue un intento de cierre, al menos para las cámaras. Las reacciones de los fans fueron diversas. Algunos lo vieron como una reconciliación largamente esperada, mientras que otros lo desestimaron como un truco de relaciones públicas. Los foros en línea y las redes sociales
se encendieron con el debate, con muchos fans de toda la vida señalando lo editado y manipulado que parecía el segmento. La tensión subyacente seguía siendo evidente en el lenguaje corporal de ambos, pero incluso después de todas las disculpas, los apretones de manos y los documentales de la WWE cuidadosamente editados todavía se puede sentir. Para Bret, no se trataba solo de un título, se trataba de respeto, y en sus ojos, Shawn Michaels nunca lo dio. Ahora hablemos de una de las historias más personales y silenciosamente amargas que involucran a Shawn Michaels. Esta proviene de Dax Harwood y Cash Wheeler, más conocidos como FTR. Dax nunca ha ocultado su lealtad en el gran debate Bret vs. Shawn. Creció siendo un incondicional de Bret Hart, y no en plan, sí, me caía bien. La filosofía de Bret moldeó la forma de luchar de Dax, su forma de pensar, todo. Así que sí, esa dinámica ya podría haber hecho las cosas incómodas cuando se trataba de lidiar con Shawn. Pero la verdadera tensión comenzó en Raw 64 cm 2018. En ese momento, FTR venían de una brutal racha de lesiones. Cash se rompió la mandíbula por un GTS de Kenta. 2 semanas después, Dax se desgarró el bíceps. Lo describió como un punto bajo, un tramo en el que se planteó seriamente abandonar la lucha libre. Así que cuando regresaron a la televisión, ¿cómo fueron reservados? Para ser golpeados por DX en un segmento de nostalgia. Solo chistes para Triple H y sus amigos. Dax no estaba emocionado. Para él, esto no era solo un segmento. Eran sus carreras siendo utilizadas como alivio cómico. Antes del segmento, sin embargo, Dax tuvo lo que él pensaba que era un momento sincero con Shawn. Le habló del oscuro lugar en el que había estado, las lesiones, la depresión, cómo su esposa le ayudó a salir de ella. Shawn pareció identificarse. Dijo que había pasado por algo similar. Incluso elogió a Dax y Cash. Dijo que eran demasiado buenos para lo que tenían que hacer esa noche. Dax salió de la conversación pensando, joder, puede que hayamos conectado de verdad. Luego llegó el ensayo. Todo el equipo de DX estaba allí. Triple H, X-Pac, Billy, Road Dogg, todos. Y de repente, ese lado compasivo de Shawn desapareció. Empezó a burlarse de la lesión de Dax, haciendo bromas sobre las mismas cosas que Dax acababa de confiarle, delante de sus amigos. Para Dax fue aplastante. Esto no era solo ser reservado para perder, era abrirse a alguien a quien respetabas, solo para que se rieran de ti en cuanto hubiera público. Y no se detuvo allí. Después del segmento, solo una persona de DX se acercó a darles las gracias. X-Pac. Todos los demás, según Dax, actuaron como si FTR no importara, como si solo fueran accesorios. Años más tarde, en 2022, Dax habló de ello públicamente. Dijo que aún espera sentarse algún día con Shawn y preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué decir esas amables palabras en privado, solo para burlarse de él delante de los demás? Road Dogg respondió más tarde en su podcast, básicamente diciendo que Dax se tomó todo demasiado personal. Su frase fue, la gente es gente. El mundo no gira a tu alrededor. Afirmó que nadie pretendía hacer daño, simplemente fue así como sucedieron las cosas. Pero para Dax, no se trataba del segmento, se trataba de confianza, respeto y de sentirse el gracioso en una sala llena de tipos a los que creciste admirando. Ahora hablemos de The Rock y Shawn Michaels, dos de los nombres más grandes en la historia de la WWE, que de alguna manera nunca compartieron un combate 1 a 1. Y eso no fue solo una casualidad de programación, fue personal. En diciembre de 1999, The Rock se sentó con Wade Keller y lo dejó muy claro. Él no era exactamente un fan de Heartbreak Kid. Cuando le preguntaron si Shawn le había ayudado alguna vez, The Rock no se anduvo con rodeos. No me ayudó, nunca busqué su ayuda. Realmente no tengo nada que decir sobre Shawn. Traducción, gracias, pero no gracias. Keller presionó un poco más, preguntando si eso significaba que Rock no podía decir algo agradable. The Rock, siempre diplomático, respondió, fue cordial conmigo como yo lo fui con él, pero no le conozco lo suficiente como para hablar de él, y él no me conoce lo suficiente como para hablar de mí. Luego vino lo realmente sorprendente. Cuando le preguntaron si alguna vez querría trabajar en un combate con Shawn, The Rock respondió, no tengo ningún deseo de trabajar con Shawn, ninguno en absoluto. Eso es un nivel de Hall of Fame de cierre allí mismo. En 2005, The Rock todavía no se había ablandado mucho. En una entrevista en WWE.com, dio un poco más de historia. Resulta que conoció a Michaels de adolescente, cuando Shawn y Marty Jannetty trabajaban para la abuela de The Rock en Hawái. Intercambiaron saludos y,
Eso fue todo. No se perdieron el amor, sin chispa, ningún combate de ensueño. Pero Bret Hart tenía más que decir. En su autobiografía de 2007, Bret afirmó que Shawn y Triple H trabajaron activamente contra el impulso inicial de The Rock en la WWE, diciendo que no podían ver más allá de sus propios egos lo suficiente como para reconocer a la futura megaestrella que tenían delante. En un momento dado, Shawn incluso intentó convencer a Vince McMahon para que Bret le arrebatara el título Intercontinental a Rock en 1997. Y luego está Dave Meltzer, que lo remontó todo a aquella estancia en Hawái en los 80. Según él, Shawn le faltó al respeto a la abuela de The Rock, que por cierto, era la promotora que dirigía el espectáculo. El adolescente Rock no se lo tomó a la ligera y, al parecer, quiso tirarse los trastos a la cabeza, supuestamente. Incluso Rocky Johnson, el padre de The Rock, se metió en la historia. Una vez compartió que durante el episodio debut de SmackDown en el 99, justo después de que Shawn golpeara a Rock con Sweet Chin Music, en el backstage Rock se enfrentó a él. Le dijo que se calmara y cuando Shawn se fue de la lengua, digamos que el Heartbreak Kid supuestamente terminó mirando a los azulejos del techo con The Rock encima de él, supuestamente. Otra vez, Chris Jericho más tarde confirmó lo obvio. Rock no trabajaría con Shawn. Tan simple como eso. Ningún ángulo, ningún pago, ningún partido. Solo un hombro frío que duró años. Con el tiempo, las cosas parecían enfriarse. En 2008, cuando The Rock incluyó a su padre y a su abuelo en el Hall of Fame, Michaels y él, supuestamente, enterraron el hacha de guerra. La WWE incluso compartió una foto de ellos riéndose entre bastidores después de WrestleMania 27. Pero seamos sinceros, que sonrieran a la cámara no significa que la tensión desapareciera. Es una rivalidad que nunca sucedió, un combate de ensueño dejado sobre la mesa, y tal vez eso fue lo mejor. Ahora hablemos de Vader vs. Shawn Michaels en SummerSlam 1996. No fue solo un evento principal, fue un choque de trenes que cambió la carrera, y no de la manera que se reproduce en los mejores momentos. Sobre el papel, parecía un clásico. Tenías a Vader, un monstruo legítimo con el oro del campeonato de WCW y Japón, yendo contra el chico de oro, Shawn Michaels. Tocó a Vader en medio del ring, lo suficientemente alto como para que las cámaras lo captaran. ¿Por qué? Por un allí mismo, delante del mundo. Y esa crisis no fue solo una cosa de una sola vez, se convirtió en la historia. Después de que Vader dejara la WWE en el 98, se sinceró en su primera entrevista, confirmando básicamente lo que los fans sospechaban. Ese momento lo cambió todo. Desde su punto de vista, el arrebato de Shawn en el ring no solo le avergonzó, sino que descarriló lo que podría haber sido una gran carrera. Y Vader no fue el único que lo vio de esa manera. Jim Ross, que estaba en el meollo del asunto en ese entonces, no se contuvo. Según JR, Shawn tenía luz verde para perder la calma porque Vince McMahon siempre estaba en su esquina. Ross lo dijo sin rodeos. Shawn le explicó a Vince por qué no quería trabajar con Leon. Así como así, el empuje de Vader estaba frito. JR incluso apoyó a Vader por intentarlo, perdiendo peso, comprometiéndose con el papel, esforzándose con el horario de la carretera. Pero nada de eso importó una vez que Shawn tiró del enchufe. Y luego está la parte de los hábitos de lavandería de Vader. Según JR, una vez tuvo que regañar a Vader porque evento principal y apestarlo, literalmente. Aún así, ese combate de SummerSlam se suponía que era el momento de Vader. Tenía la credibilidad, la apariencia y el impulso. Pero cuando estás en el ring, con el mejor tipo que puede doblar la oreja de Vince cuando quiera, un desliz y un enemigo entre bastidores puede hacerte caer directamente en la tarjeta. Al final, tanto las entrevistas de Vader como los comentarios de Jim Ross pintan un cuadro claro. Shawn Michaels utilizó su influencia para empujar a Vader fuera de la escena del título. Y Vader, a pesar de todas sus credenciales y preparación, nunca se recuperó del todo. Ahora, Rob Van Dam siempre ha marchado al ritmo de sus propios bongos. Y cuando se trata de Shawn Michaels, ha sido refrescantemente honesto, a veces brutalmente. Su relación tuvo un comienzo difícil, basado en la indiferencia profesional y algunos momentos incómodos, pero con el tiempo se convirtió en algo que se asemeja vagamente al respeto mutuo, con algunas disculpas de por medio. En 2002, Shawn Michaels hizo su gran regreso al ring después de 4 años de ausencia, y adivinen quién tuvo el honor de enfrentarse a él en Raw, RVD, excepto que para él no fue exactamente un honor. En su podcast, Van Dam
Recordó cómo WWE trataba el combate como un emparejamiento de ensueño. Stephanie McMahon incluso le preguntó, ¿es este un combate de ensueño para ti? Su respuesta, básicamente, no soy un fanboy. Soy un competidor. Si el combate es una mierda, es culpa suya. Él es el que tiene la espalda mala. Mirando hacia atrás, RVD admite que sonó un poco irrespetuoso, lo cual sí, lo fue. Pero en el verdadero estilo de RVD, no estaba siendo malicioso, solo real. Se veía a sí mismo como un tipo superior, no como un niño haciendo cola para el autógrafo de Shawn. Y luego está la impresión. Años más tarde, RVD hizo una ahora famosa burla del ojo vago de Shawn, una lesión que Michaels recibió de un golpe legítimo en la cara en 2004. RVD, siendo RVD, lo convirtió en un poco. Se rió de ello, se difundió por internet y él no le dio mucha importancia en su momento. Pero el karma tiene un gran sentido del humor. En su documental Headstrong, RVD reveló que más tarde sufrió una lesión en la cabeza que le causó visión doble durante 2 años. Resonancias magnéticas, escáneres, terapia visual, todo el paquete. De repente, burlarse del ojo de alguien ya no le parecía tan divertido. Ahora admite, sí, estaba siendo un capullo. Desde entonces, se ha disculpado con Shawn en persona y ahora rechaza las peticiones para imitarle. Ese capítulo está cerrado. En cuanto a lo de Shawn Michaels era una pesadilla en el backstage, RVD dice que nunca vio esa versión. Cuando trabajaron juntos, Shawn ya no era el tipo que destrozaba monitores de televisión y se peleaba en el backstage. Se había suavizado y RVD le da crédito por ese crecimiento. Así que sí, su relación comenzó con un encogimiento de hombros. Llegó a un punto bajo extraño, con una impresión de ojo vago, pero terminó con una nota respetuosa. Solo en la lucha libre podría considerarse normal. Shane Douglas es uno de esos tipos que nunca se cansan de decirte exactamente lo que sienten, especialmente cuando se trata de Shawn Michaels. Aunque la mayoría de los aficionados conocen a Douglas como la franquicia de ECW, también tuvo un paso agitado por la WWE a mediados de los 90 como Dean Douglas. Y si hay algo a lo que se ha aferrado todos estos años, es a su desprecio absoluto por Heartbreak Kid. Rebobinemos hasta 1995, el infame incidente de Syracuse. Según la historia oficial, Shawn Michaels fue asaltado por una banda de chicos fuera de un club nocturno y tuvo que renunciar al campeonato intercontinental. Suena dramático, ¿verdad? Pero para Shane Douglas, todo fue menos trágica pelea de bar y más actuación digna de un Oscar. En entrevistas posteriores, Douglas dijo básicamente que las cuentas nunca cuadraban. Primero fueron 3 tíos, luego 15, quizá 18. En algún momento, empezó a sonar como si Shawn hubiera sido asaltado por un pequeño pueblo. Y sin embargo, el tipo supuestamente no estaba lo suficientemente herido como para evitar el ring por completo, solo lo suficiente como para evitar perder en el ring. Es gracioso cómo funciona eso. Douglas se suponía que iba a ser el que le quitara el título a Shawn en el próximo pay-per-view. En su lugar, Vince McMahon le dice, vas a hacer una promo, Shawn saldrá vestido de calle y te entregará el cinturón. La reacción de Shane, básicamente, Vince, ¿estás bromeando? Lo comparó con haber crecido oyendo a leyendas como Bruno Sammartino hablar de defender sus títulos con sangre, sudor y huesos rotos. Mientras tanto, a Shawn le duele la cabeza y regala su cinturón como si estuviera devolviendo uno alquilado. Douglas pensó que los aficionados se darían cuenta y, lo que es peor, no les importaría. Incluso propuso un ángulo mejor, dejarle atacar a un Shawn golpeado, conseguir calor real y construir un combate real más adelante. Pero no, Shawn soltó el cinturón y Douglas se quedó con el título intercontinental frío y sin vida, como si fuera un premio de consolación. Y luego está el drama entre bastidores. Según Douglas, Michaels era todo ladridos y nada de mordiscos. Hablaba con dureza en los vestuarios y se echaba atrás en cuanto las cosas se ponían serias. Douglas afirma que Shawn amenazó una vez con avergonzarle en televisión, pero cuando Douglas dijo a la gente que estiraría a Michaels si lo intentaba, Shawn, convenientemente, se retiró del combate con una recaída de su conmoción cerebral. Momento clásico. Un avance rápido hasta 2023. Y Douglas todavía no está dejando ir. En su podcast, dijo rotundamente que Shawn fingió las lesiones de Syracuse. Para él, todo era humo, espejos y política.
algo que dice que definió la carrera de Michaels detrás de la cortina. Ahora, para ser justos, Douglas siempre ha admitido que Shawn era un talento fenomenal en el ring. Pero cuando se trata del hombre en sí, ahí es donde el tren del respeto se detiene, choca y explota en llamas. Así que si alguna vez te has preguntado por qué Shane Douglas no envía a Shawn Michaels una tarjeta de Navidad, no es solo amargura. Son décadas de lo que él ve como falsedad, manipulación y una muy mala entrega de títulos. A Jim Cornette nunca le faltan opiniones, y cuando se trata de Shawn Michaels, lleva décadas descargándolas. Dependiendo del día, Cornette le llamará genio del ring, pesadilla de vestuario o, si está realmente enrollado, gilipollas incircunciso. Y no es una paráfrasis. En una entrevista de 2023 con Inside the Ropes, Cornette no se contuvo. Hablando sobre el infame Curtain Call de 1996, calificó a Michaels de primadona, un capullo con casi todo el mundo, incluido su propio entrenador, José Lotario, y añadió: "No creo que un leopardo cambie tanto sus manchas, especialmente cuando el leopardo era un capullo incircunciso para empezar". Vintage Cornette también metió a Michaels en el mismo saco que el resto de los Kliq, llamando al Curtain Call cagar en la mesa del salón de Vince. Sabes que es serio cuando Cornette se pone poético. En su podcast en 2017, Cornette relató una historia de un tag match que involucraba a él mismo, Vader y una super kick de Shawn. Dijo que no fue dura, sin patata, pero admitió que podría haber olvidado un punto o haber molestado a Shawn de alguna manera. Entonces se quedó a medias, diciendo básicamente: "No sé, no puedo recordar, tengo mejores cosas que guardar en mi cerebro". Pero la verdadera joya, el relato de Cornette de la pelea entre bastidores entre Bret Hart y Jerry Lawler, cagando en el baño. Cornette jura que Lawler tuvo que salir corriendo para interrumpirlo. Y la cereza del pastel, Shawn entró en el despacho de Vince momentos después, con una mata de su propio pelo, arrancada por Bret. Cornette, inexpresivo, dijo que parecía una pequeña ardilla. En 2020, Cornette se preguntaba cómo le habría ido a Shawn en WCW durante las Monday Night Wars. ¿Su veredicto? Tal vez algunos grandes partidos con sus amigos, pero ningún éxito real. Le habrían dejado ser víctima de sus propios problemas y se habría jodido a sí mismo, dijo, ya que Vince no estaría cerca para hacer de niñera. Ahora, ¿Cornette odia a Shawn Michaels? Dice que no, al menos no como odia a Vince Russo o a Donald Trump, pero todavía llama a Shawn una maldita primadonna molesta que era desagradable con todos mis amigos en los años 90, y encontró la religión que Cornette, un famoso ateo, encuentra menos que convincente. Su filosofía: si antes eras tan gilipollas, probablemente siempre lo serás. Aún así, no le desea ningún mal a Michaels, ni acantilados ni camiones de pan, solo una persistente sospecha de que todo el acto de nacer de nuevo no borra décadas de mal comportamiento. Incluso en 2023, Cornette seguía disparando, burlándose de la política de Shawn en el infame incidente del título europeo del British Bulldog, llamándole el pequeño gilipollas, que siempre tenía un problema que Vince cedería. ¿Cuál es el veredicto final de Cornette? Michaels era un artista fenomenal, sin duda, pero detrás del telón era política, ego y caos. Y aunque Cornette ya no guarde rencor como antes, tampoco reparte abrazos y perdón. ¿Qué hay de ti? ¿Qué opinas de Shawn Michaels? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.